Dame orar ahí donde estás, cierre sus ojitos. Padre, te pedimos que esta mañana nuestro corazón dispuesto, nuestra mente dispuesta, hoy tu palabra venga y entre a nuestro corazón, a nuestra mente, que hoy tu palabra venga, Señor Dios, como un refrigerio, como agua fresca, como algo, Señor, que venga a levantar nuestro ánimo, a empoderarnos para seguir creyendo. Hoy, Señor, el Espíritu Santo nos confirme esa palabra en el corazón. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, saludos a todos los que nos están viendo por las redes. Somos Iglesia Betel GT en Ciudad de Guatemala, Pastor Emmanuel Ramírez. Muy bien, acompáñenme a el libro de Romanos. El libro de Romanos está después del libro de Hechos, después de los 4 evangelios. Libro de Romanos, capítulo número 4, y vamos a empezar a leer el verso 18. Quisiera que usted me acompañara en esta travesía de unos minutos para poder entender la palabra, para poder comprenderla. Solo antes de leerla, nosotros hemos estado pidiéndole al Padre, y créame, antier me reunía con el apóstol, creo que usted ya conoce al apóstol Carlos, nuestra cobertura, y él me decía algo: la gente que está ahí es pilar. Créase, la gente que está ahí es pilar. Y él decía: vieras que casi que me llamo Emmanuel Martillo, todos tenemos clavos, digo yo, pero la gente que está ahí es pilar, la gente que está ahí es base. Vaya creyendo esa parte, amén. Romanos 4:18 dice: él creyó, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Verso 19: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, su esposa. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada como o por justicia. Todos conocemos esa historia. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no marchan bien? Cuando usted y yo hacemos nuestro mejor esfuerzo y no surge. Déjame contarle. Había un joven en nuestro país, acá en Ciudad de Guatemala, cuando los hombres cumplimos 18 años, estamos obligados a ir a ser reservistas militares. Un año nada más. Todos los sábados o domingos somos, en teoría es obligación, realmente no todos van. Pero a los 18 años tenemos que ir a uno de los cuarteles, nos asignan y nos convertimos durante un año, se nos enseña todo. Un joven en una tierra lejana, era hijo único, la madre había fallecido, el padre estaba con él y cultivaban la tierra. Tenían un solo caballo, no tenían una yunta de bueyes, no tenían un tractorcito, no, araban a la antigua, con un caballito, el arado detrás, y ellos hacían los surcos, sembraban, iban caminando, el único caballito. Hacían todos los días lo mismo. Pero un día se le olvidó cerrar la puerta del potrero al muchacho, y el único caballo se fue. El joven trató de lazarlo y correrlo, pero no, y se fue rumbo a las montañas. Regresa molesto, va con el padre y le dice: padre, qué desgracia, el único caballo que teníamos, el que nos ayudaba, y ahora se nos ha ido. Hice lo posible, pero no pude, se nos fue. Y el padre le dice: tranquilo, ten paz, tranquilo, por alguna razón pasó, no sabemos. Sí, dice él, pero ¿sabes qué, padre? Lo que pasa es de que ¿quién nos va a ayudar ahora? Pues lo haremos nosotros dos.
Imagínense, quizás el joven, quizás el padre se había puesto el arnés y él jalaba el arado y el otro iba empujando y era más difícil, pero así empezaron y así continuaron ellos. Un día el joven iba caminando y de repente se tropieza, cae sobre una roca y se fractura un brazo. Se fractura el brazo y, como usted sabrá, a la antigua se entablilló el brazo, se lo vendó, llegó donde el padre y le dice: padre, una desgracia más. No solo ya se nos fue el caballo, y ahora yo me fracturo el brazo. ¿Cómo podría ayudar? Hemos estado haciendo lo mejor y las cosas se empeoran. El padre le dice: tranquilo, niño, las cosas suceden por algo. Algo mejor vendrá, tú tranquilo. ¿Cómo va a venir algo mejor? Y ahora, ¿cómo hacemos? Ya viene el tiempo de estar nosotros sembrando. ¿Y qué vamos a hacer? Tranquilo, ya llegará. Dice él: esperemos. Al cabo de unos días llegan a tocar a la puerta soldados y le dicen al padre: ¿cómo está? Muy buenos días, venimos de parte del Ejército Nacional, sabemos que tu hijo ya cumplió la edad para prestar servicio militar y venimos a llevarlos. Su único hijo. El hijo, escuchando, afligido, dice: ¿y ahora qué va a pasar? Porque son 3 años. Entonces el hijo sale y sale vendado, y donde lo ven y dice: ¿qué te pasó? Y le cuenta la historia, que se cae y se fractura, y le dice: bueno, también hay una cláusula dentro del ejército. Todo aquel que tiene una fractura, una fisura en el cuerpo, todo aquel que no esté con la capacidad óptima, no puede prestar servicio militar. Así que te dejaremos la hoja de que por este inconveniente tú no puedes. Y lo dejan en casa. Le dice el padre, después de que se van, le dice: ya ves, hijo, todo ocurre por una razón. ¿Te puedes imaginar si no te quiebras el brazo? Ahorita estaría yo llorando porque tú te vas a servir al ejército y quién sabe si volverías vivo. Las cosas tienen una razón de ser, y aunque se pongan mal, algo bueno surge de eso. El hijo, con todo el esfuerzo, al día siguiente sale a arar con el padre, cuando en eso escucha un relinchido, un tropel, y voltean a ver, bajando de la montaña, su caballo. Pero en esta ocasión traía una yegua a la parte, y bajaron los dos, y el caballo entró directamente al potrero y la yegua detrás. Cerraron la puerta y le dice al padre, el padre: ya ves, hijo, si no se va, no nos trae una yegua. Ahora tendremos 2 animales para labrar más rápido. Todo tiene una razón, aunque en el momento no lo parezca. Ahora déjenme ir a lo que leímos. Abraham, dice, un hombre ya como muerto, tenía 99 años. Mire, si nosotros los hombres cuando llegamos a 40 nos afligimos, yo acabo de pasar los 40 y algo, pero imagínense, a los que están viendo, no giro la cámara para que no vean las sonrisas aquí, pero imagínense, a los 40 años nos afligimos, nos preocupamos porque empiezan a bajar nuestras defensas, nuestras fuerzas, hasta el pegue que tiene uno empieza a bajar. Bueno, mis hijas sí se preocupan por eso, ¿verdad? Pero miren, Abraham tenía casi 99 años, ya no era un hombre fértil, ya sus fuerzas como hombre ya no eran las mismas, y encima de eso dice que su esposa tenía no la misma edad, pero ya era una mujer grande, ya no tenía la costumbre de las mujeres, no ovulaba, no tenía su menstruación mensual, ella ya no podía procrear porque era una mujer que ya no los producía. Encima de eso, había sido toda su vida estéril. Y se da cuenta, Abraham dice que cayó en esperanza
contra esperanza. Y muchos de nosotros, a veces alguien nos dice, todo te va a ir bien, vas a ver que Dios te va a sacar. Y uno dice, pero si mire, hace unos meses atrás yo estaba en una situación igual y no pasó nada, pero volví a creer. Y uno dice, bueno, vamos a volver a creer. Vamos a creer otra vez. Le vamos a dar el beneficio de la duda. Vamos a volver a darle la segunda oportunidad. Vamos a volver otra vez a creer. Esperanza contra esperanza. Abraham dice que ya no daba más. Era un hombre grande, de casi 100 años, 99 tenía. Su esposa había sido estéril siempre y ya era una mujer que no ovulaba, no podía tener un óvulo fértil. Abraham estaba en las mismas y sin embargo Dios se para y le dice, en el capítulo 18 de Génesis, se para y le dice, de aquí al tiempo de la vida, o sea, 9 meses, Sara tendrá un hijo. Yo regresaré en un año. Entre 9 meses y 12 meses que tiene el año, esos 3 meses, Abraham tenía que hacer su trabajo. Fuerte. Necesitaba fuerzas de búfalo. Y le cree a Dios que siendo él ya un hombre grande, le cree a Dios que su esposa, siendo estéril, pueden tener un hijo. Y le creen a Dios. Pero déjenme pensar que antes de esta promesa, Abraham tiempo atrás le reclama a Dios y le dice, Señor, me prometiste un hijo y hasta este momento no pasa nada. Eliezer es el almaceno, mi esclavo, él va a ser el que se quede con la herencia. Y Dios le dice, tranquilo, vas a tener un hijo y será propio. Y se da cuenta que cuando estamos en situaciones hostiles, queremos ayudar a Dios. Uno dice, es que Dios me prometió que me va a sacar adelante, vamos a pagar deudas, vamos a hacer esto y lo otro. Y uno se mete a problemas económicos. Y uno dice, es que Dios me va a abrir la puerta. Solo déjeme pensar que cuando Sara entiende la promesa de Dios, pero voltea a ver todas las noches a Abraham y dice, ay Dios, ¿verdad? Los casados nos ha pasado, ¿verdad? Uno dice, bueno, mi esposa tiene una sonrisa diferente. Pero nos ha pasado. Uno mira, yo un día me vi al espejo. Estaba en un lugar y me quedo viendo en el espejo y digo yo, santo Dios, ya no hay casi nada que ofrecer. Y me imagino que Sara un día vio bañándose a Abraham y diría, viejo. Pero no era porque lo quisiera, sino viejo, ya estaba viejo. Y le dice todavía, ¿sabes qué? Dios prometió algo. Y quizás se ha tardado Dios. Pero yo tengo ahí una muchachona morenita de egipcio en nuestra esclava Agar. ¿Qué dices si esta noche te llegas a ella? Tiene un hijo tuyo y yo lo tengo entre mis muslos, mis piernas, y será como nuestro hijo. ¿Por qué será la ley? Y Abraham, ni lento ni perezoso, le dijo, a mí se me hace que Jehová está hablando. Y le entró y quisieron ayudarlo. Y nace un hijo, Ismael. Jehová escucha. Pero Ismael hasta hoy tiene problemas, porque era un árabe que hasta el día de hoy tiene problemas con los judíos. Y algunas veces cuando las cosas están mal, nosotros queremos ayudar a Dios. Algunas veces nosotros decimos, yo voy a hacer esto en nombre de Dios. Sí, pero Dios no está allí. Es que yo voy a emprender esto, pero Dios no quiere que emprendamos eso. Pero quedarse quietos, esperando, es complicado, es difícil. Dice la palabra, déjeme llevarlo a Génesis, capítulo número 18. Amén. El verso 18:10 de Génesis dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, los 9 meses, he
aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y oiga, y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara ya se le había cesado la costumbre de las mujeres. Otra versión dice que ya no tenía ella ese tiempo mensual, su menstruación. Se rió pues Sara diciendo: después que he envejecido, tendré deleite. ¿Sabe que muchas veces nosotros vivimos tan naturales que cuando alguien nos dice: no, hombre, Dios te va a levantar, y uno dice: pues es que usted no sabe qué tan clavado estoy yo. Dios te va a levantarte, mira, Dios va a unir a tu familia otra vez, de verdad. Y uno dice: ya la arruiné. Pero tú y yo no sabemos qué es lo que Dios está planificando en tu vida para una familia, qué proceso te está llevando. Y uno dice: es que no creo. Hay gente que dice: mire, pastor, yo lo he escuchado y lo he vivido. Y uno dice: quisiera que mi economía fuera floreciente para tener la libertad. Y uno está a 3 menos un cuartillo, uno está jugando al conejito con las bolsas del pantalón, que si la saca ya no hay nada, y uno le está creyendo a Dios. Y Dios siempre está allí queriéndonos sorprender, porque siempre nos va a llevar al límite, hasta donde tu mano llega, hasta donde tus recursos llegan, hasta donde el conecte el cuello llega, hasta donde todas nuestras actitudes llegan, hasta ese nivel donde dice Dios: ya no puedes, no, entonces déjame a mí. Así y Sara se rió y dice: no, hombre, una mujer como yo a esta edad, además yo ya no, mi matriz no produce, además he sido estéril. Y se rió. Y no me dejará mentir que algunas veces nosotros nos hemos reído. Si el que me dio la palabra supiera en dónde estoy metido, en qué clavos estoy metido, no diría eso. Pero Dios es especialista en eso. Dice que Abraham en el verso 18 en adelante de Romanos dice: y no se debilitó su fe, aún considerando que su cuerpo ya estaba como muerto. Tampoco dudó de la incredulidad de la promesa de Dios. No dudó. Mire, creo que muchos tenemos cosas que no se han cumplido, no porque Dios no pueda, porque dudamos que lo pueda hacer. Yo se lo he contado y solo déjenme, tengo muchos testimonios, pero creo que este es el más fuerte, porque vi llorar a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, las vi llorar cuando dijeron: su corazón se murió el 35% y yo ya no respiraba bien, yo ya no caminaba bien, no podía hacer muchas cosas. Dije yo: Señor, toda mi vida he sido activo, independiente, y depender de algo, de alguien, no. Máxime que desde los 15 años fui una persona que hizo ejercicio de alto rendimiento. Dije: Señor, ahora ni caminar podía. Y me dijeron: dentro de 45 días hay un examen. Y durante 40 días llamé gente, escribí a gente que yo sabía que yo la había apoyado en oración, y nos pusimos a orar. Y le creí a Dios, porque hasta habían dicho que en 3 años yo moría, y eso fue hace como 6 años más o menos. Y mire, sí, ya estamos en el tiempo extra, a muerte súbita. Le creí a Dios que un día me había dicho que me iba a poner al frente y me iba a poner a bendecir y a llevar a libertad personas. Amén. Y le creí, y mire que me recuerdo que una de tantas me fui a sentar al parque y le reclamé a Dios: no puedo creer que no me vayas a dar un buen corazón. No puedo creer que se vaya a truncar tu promesa por un corazón que no está bueno como el mío. Te voy a creer. Y me metí a creer 40 días. Y mi esposa es testigo presencial, no ocular, porque la sacaron de la clínica. Ella quería entrar, pero la doctora le dijo: no, solo él entra.
Pero salí con los documentos donde decía que mi corazón estaba sano. Y quizás muchos de nosotros hemos creído que es difícil la situación y la esperanza se pierde y uno dice, no hombre, créame, no puedo creer que Dios pueda hacer esto, no puede cambiar a mi esposo, a mi esposa, mis hijos no han cambiado. Mire pastor, usted no sabe, he estado sin trabajo mucho tiempo, no creo que Dios cambie esto, ya las cosas están difíciles, mire mi edad, mire ahora el CV que están pidiendo, hay muchas cosas que podemos tener en contra. Pero si Dios dijo que te iba a bendecir, te va a bendecir. A Abraham le dijo una palabra y aún dice, él se aferró a esa palabra, no dudó, dice, por incredulidad de la promesa, al contrario, se fortaleció y le siguió creyendo a Dios. Creyó en esperanza. ¿Y cuántas veces el ser humano cae y se sigue levantando? Dice la palabra, el justo cae 7, se levanta 8. ¿Y sabe quién es el justo? Es el que se cae y se levanta. No es el que toda la vida está orando. Es aquel que sabe que hoy falló y se vuelve a arrepentir y se levanta. Es el que sabe que hoy le falló a Dios, le falló al ser humano, pero se levanta, pide perdón y continúa. El justo por la fe vivirá. El justo es el hombre que aquel que le sigue creyendo a Dios, teniendo en contra todo el pronóstico. Y Abraham tenía todo en contra, nada a favor, ya había arruinado las cosas, teniendo a un hijo, y Dios le da la promesa todavía y le dice, no, te va a heredar el Damaseno, no, vas a tener un hijo en propiedad, vas a tener un hijo de tu sangre y de tu carne, y le puedo asegurar que esos 3 meses fueron una primavera nupcial de Abraham y de Sara. No creo, pero le puedo asegurar que ahí fue donde nació aquel corito de toda la noche sin parar. Y lo ha de haber cantado Sara. Aleluya. Ya saben cómo es el pastor Emanuel, la reina de las prédicas, ¿verdad? Pero lo tenía que decir. Pero dígame si no. Piense humanamente. Abraham 99, Sara posiblemente 89 años. Una mujer que ya no ovulaba, un hombre que ya no tenía la fertilidad completa en su cuerpo y le cree a Dios que sus promesas iba a cumplir, y cuando le creen esperanza contra esperanza, porque traía años fallidos, casi 24 años esperando la promesa, y en uno de esos meses de repente se da cuenta que Sara empieza, y no era el colon irritable, y empieza a crecer su vientre y se empiezan a dar cuenta de que algo había pasado. ¿Sí o no? Algo había pasado, algo tenía que ocurrir. Pero ¿saben dónde ocurrió el milagro? No solo en la fe que Abraham tenía, que Dios le había prometido, sino que también Abraham puso de su parte, accionó. Y Sara, ya no le canto ese corito, pero Sara también estaba esperando. ¿Ven por qué ese corito sí me pone en indisciplina si se lo canto? Ese sí. Ahora digan, ¿qué cosas nos han hecho perder la esperanza? Uno dice, no, es que de verdad, pastor, ya no se puede. Mire, reconciliar con ellos ya no se puede. Pastor, negociar ya no se puede. Recuperar ya no se puede. Pastor, volver a ser feliz ya no se puede. Yo lo he dicho, mire, la expresión no se la digo, pero yo pasé, Daniel Ara es mi mejor testigo acá, Javier también es mi mejor testigo, pero la vida nos jugó mal en un montón de tiempo, hace unos 20 y tantos años atrás. Y Dios me bendijo, no porque esté aquí, pero Dios lo he dicho. Pero Dios me bendijo con la esposa que tengo. Es cosa difícil, pero me bendijo. El pastor tampoco es cosa fácil, ¿verdad? Pero le tuve que creer a Dios, a pesar de que la esperanza había muerto muchas veces. Ahora déjenme ir. Acompáñenme al Evangelio de San Lucas, capítulo número 1. Espero que con esta prédica no se me duerma. 36. Lucas
el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 36 y 37. Dice así: y aquí le está hablando a María, la madre de Jesús, tu parienta Elizabeth, que eran primas, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. Oiga lo que dice: la que llamaban estéril. Esta es la mujer de Juan el Bautista, la madre de Juan. Esta mujer es la madre de Juan el Bautista. La sociedad la había etiquetado estéril. Cuando preguntaban, mire, usted no conoce no recuerdo el nombre, la esposa del sacerdote Zacarías. La estéril, 3 calles a la derecha, ahí mire. No tenía nombre, a la que llamaban la estéril. ¿Por qué? Porque la vida la había tratado de una forma diferente. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos han etiquetado? Él es el que no sirve. No. Es que mire que viene de otra familia, que el apellido, la situación social, la situación financiera, económica, el lugar donde vive, donde trabaja, lo que usted quiera. La vida nos ha tratado mal, la sociedad nos ha etiquetado. Usted no sirve, usted es un viudo, un separado, usted es una persona pobre, una persona desempleada, un enfermo, usted tiene problemas familiares. Usted y yo, la vida, la gente nos ha etiquetado. Nos han dicho que no podemos. Y ahí, cuando usted y yo aceptamos esa etiqueta, nos la creemos muchas veces. Y la esperanza es fallida. La esperanza muere. Y dice: a la que llamaban la estéril. Pero dice el verso siguiente: porque nada hay imposible para Dios. Amén. Esta mujer era estéril. Versos atrás, versos adelante dice que Zacarías era un hombre ya de avanzada edad. Ella y su esposo habían servido como sacerdotes. Ella y su esposo habían tenido una vida intachable, irreprochable. Todo el capítulo de Lucas 1 lo dice. Habían vivido con un buen testimonio, ayudaban al prójimo, iban a la sinagoga, enseñaban, hacían de todo, pero tenían un problema. Ella era estéril, no tenían hijos. Así rapidito. Dice la Biblia que cuando Zacarías le tocó servir una semana como sacerdote en el templo, porque esa era la costumbre, la suerte se tiraba y le había tocado a Zacarías. Y Zacarías entra, a servir. Y el día que él entra a servir, Dios le habla y le dice: vas a tener un hijo. Yo creo que el de mayor edad aquí soy yo, ¿verdad? Pues ahí ve tú, porque Dios nos dirá algo. No es cierto, no es cierto. Pero Zacarías entra a servir al templo, entra a servirle a Dios, y cuando le está sirviendo, dice que un ángel se aparece y le dice: Zacarías, vas a tener un hijo, tu mujer va a quedar estéril, vas a tener un hijo y le vas a llamar Juan. Él duda un poco y debido a eso se queda mudo, su lengua pegada al paladar, y bueno, la historia ya la conocemos. Él queda mudo todo ese tiempo del embarazo. Pero no hay nada imposible para Dios. Y quizás para algunos de nosotros el tiempo ya pasó. Para algunos de nosotros decimos: pastores, que la edad ya no me ayuda. Pastores, que mi currículum viera que aquí piden cierto grado académico y yo pues llegué hasta cierto límite y ya no puedo. Pastor, yo económicamente no puedo llegar hasta allá. Mire, es que mi forma de vestir, mire esto, mire lo otro. Estoy de acuerdo. Pero dice: pero para Dios no hay nada imposible. Y Abraham le creyó esperanza contra esperanza. Ahora te voy a decir algo. Quizás a veces necesitamos entrar a la presencia de Dios como Zacarías. Meternos a la presencia de Dios, servir
venir a la iglesia, meterse a la presencia y que Dios nos diga, las cosas van a cambiar. Señor, pero lo que necesito es mucho. Y Dios te podría contestar, pero si mi Señor y la plata, ¿cuál es el problema? Así es. Señor, pero mi enfermedad, Padre, pero por mi llaga ya fuiste curado. Además, yo soy Jehová tu Salvador. Amén. No es el problema. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, quizás Dios nos está llevando a un límite donde se acaben nuestros recursos, nuestras fuerzas, a un nivel donde nosotros cambiemos, en donde nosotros digamos, mis manos hasta aquí llegan. Solo como referencia, allá en Números 13, Dios quiere que alimente. Moisés le dice, Señor, el pueblo pide carne, y Dios le dice, dale. No, hombre, si sacando todos los peces del mar y todos los animalitos que vamos, no les daríamos de comer. Y Dios hace la referencia en el verso 23, para que veas que mi mano no se ha quedado corta. Observa cómo se cumple mi palabra. Amén. Y quizás lo que necesitamos saber es de que si Dios dijo de ti algo, Así es. te lo va a cumplir. Así es. Y es de creer esperanza sobre esperanza. Es de creer de que aunque hoy no lo veas, Dios lo va a cumplir. Que aunque Dios esté tardándose, está puliendo, está fortaleciendo, está haciendo conexiones divinas para que llegues al punto de decir, quizás como Abraham y como Sara, o sea, ya es tarde. O sea, me lo hubieras dicho cuando tenía todavía los 38, pero ya a los 99, Señor, ya está difícil. Quizás la vida ya se nos fue para algunas cosas, pero no hay nada imposible para Dios. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Bendecimos a los amados que por las redes nos han acompañado. No olvides compartir esta prédica. Dios te bendiga. Bendiciones.